Buenos días, Dios los bendiga. Es un gusto estar aquí nuevamente. Gloria a Dios por estos cantos y providencialmente tanto la escuela dominical como los cantos están muy de acuerdo a la predicación de hoy, que les advierto está un poco larga, así que tengan paciencia. Vamos a abrir nuestras Biblias, continuando ahora con nuestras exposiciones en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, continuando con la siguiente sección de esta carta. El apóstol Pablo le escribe a los romanos. Romanos capítulo 1, estaremos leyendo de los versículos 21 al 25. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 25. Dice la palabra de Dios: pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza y la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Padre Dios bueno, Dios bendito, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres Dios de misericordia, un Dios de amor, pero nosotros no lo somos. Gracias, Señor, porque tú has revelado en tu palabra la verdad acerca del hombre. Somos depravados delante de tu presencia y nada podemos hacer sin ti. Te pido que en esta mañana nos hables por medio de esta porción, nos ayudes a entender esta doctrina importante. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea con cada mente, con cada corazón, y nos hables a través de esa porción. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. A través de la historia de la humanidad vemos los problemas que vemos hoy en día. En la actualidad no son nuevos. Siempre han estado de alguna manera presentes. Si revisan la historia, vemos asesinatos, guerras, traiciones, violencia, pleitos, corrupción, inmoralidad sexual, síguele. Y la pregunta es, ¿por qué después de tanta tecnología, de tanto avance, de la psicología, de la ciencia, de tanto avance en la humanidad en general, por qué seguimos con estos problemas aún hoy? Y la respuesta se encuentra en la respuesta a otra pregunta. ¿Cuál es el verdadero problema del hombre? El mundo intenta dar soluciones o respuestas a esta pregunta y, en resumen, culpan a la sociedad, culpan a la política, culpan a sus gobiernos, la economía. Otros dicen que es la ciencia o la falta de ella, entre muchas otras cosas. Y de alguna manera u otra, estas soluciones siempre han estado también presentes y siempre han llevado a un total fracaso. Y la razón es porque fallan en diagnosticar el verdadero problema del hombre, y por lo tanto estas soluciones no pueden servir. A lo mejor con todas estas soluciones que proponen pueden aliviar ciertos síntomas, pero nunca solucionar el problema real. De hecho, las inteligencias artificiales en las películas, los que lo hemos visto, y ahora también en las reales, la única conclusión lógica para eliminar el problema del hombre es eliminar al hombre. Entonces el problema del hombre es el hombre. O mejor dicho, el problema del hombre es la naturaleza pecaminosa del hombre. Y jamás podrán llegar a esa conclusión y hacer algo al respecto porque no quieren escuchar la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Y Pablo lidia con la respuesta a esta pregunta, y lo hace por medio de analizar la naturaleza caída del hombre. Es un pasaje que nos ayuda a ver por qué el mundo está en la situación en la que se encuentra. Recordemos que Pablo
Está abriendo el tema central de su carta, comenzando de los versículos 16 al 17, y ha venido explicando el inicio de todo esto. Y lo hace en forma de círculos concéntricos, es decir, un círculo principal, luego hay otro círculo interior dentro de ese, y luego otro círculo interior dentro de ese. Entonces el versículo 18 sería ese círculo principal, y de ahí estará abriendo círculos. Y este es en general acerca de la ira de Dios. Luego del versículo 19 al 32, abre otro círculo para todo el hombre en forma general. Y cómo responden al conocimiento de Dios que tienen por medio de una revelación natural o general. Es decir, por la creación, aún de aquellos que no tienen las Escrituras. Luego abre otro círculo en la primera parte del capítulo 2 y empieza a presionar y a cerrar el círculo en cuanto a los moralistas que juzgan a otros. Y luego Pablo cierra el círculo aún más y se enfoca a un grupo más limitado, es decir, los judíos. Los judíos que entienden las Escrituras y se glorían de sus privilegios religiosos. Y esto lo tenemos desde la segunda parte del capítulo 2 hasta la primera parte del capítulo 3. Y lo que hace es traer a todo tipo de hombre ante la justicia de Dios, les muestra su pecado y les hace ver que están justamente bajo la ira de Dios. Y eso lleva de vuelta a la razón de por qué necesitan el Evangelio, en el cual la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y esto lo hace para explicar la necesidad del Evangelio, que es el tema central de su carta. Primero pone la oscuridad de la depravidad total para que las buenas noticias brillen con mucho más esplendor. Primero condena a todo el mundo y lo deja sin esperanza, ninguna posibilidad humana, para luego presentarles al Salvador, a Cristo, quien es nuestra propiciación. Y lo hace así para que solo puedan verlo a Él como su única esperanza. Entonces, el versículo 18 comienza con la ira de Dios siendo revelada, manifestada a los hombres que restringen la verdad con injusticia. ¿Y cómo es que hacen eso? Ahora Pablo nos explica. Porque lo que se conoce de Dios, Él mismo se lo ha hecho evidente por medio de lo creado. Y la conclusión que deja es que Dios se ha revelado a todo ser humano y por lo tanto no tiene excusa. Y del versículo 21 comienza nuevamente esta idea. Está reiterando por qué la ira de Dios se revela a los hombres. Saben que Dios existe, saben quién es Él, y Él ahora, Pablo, procede a explicar cómo es que tienen el conocimiento, pero se rebelaron, ignoraron y menospreciaron al Creador. Y la conclusión la tenemos en los versículos 24 al 32, es decir, las consecuencias de la depravidad y de la corrupción del hombre. No solo restringen con injusticia la verdad de Dios, tampoco lo honraron como es digno, no fueron agradecidos, cambiaron la gloria de Dios por cosas corruptibles, y esto genera consecuencias. Esto es la ira de Dios sobre la humanidad. Quiero decir que se me dificultó un poco poner el título a este mensaje, porque aparece como consecuencias de la depravación del hombre. Sin embargo, esto lo veremos en tres partes. Versículo 24 nos dice, por lo cual Dios los entregó, donde veremos rebelión, razonamiento necio e inmoralidad. Versículo 26, por esta razón Dios los entregó, donde veremos la perversión homosexual. Versículo 28, y así como ellos no tuvieron bien a reconocer a Dios, Dios los entregó, donde veremos la mente y la voluntad corruptas. Y hoy solo veremos la primera parte, en el versículo 24, las consecuencias de la depravación del hombre, y lo veremos bajo 3 puntos. La rebelión como parte de su depravidad, el razonamiento necio del hombre como parte de su depravidad, y la inmoralidad del hombre como consecuencia de la depravidad del hombre. Entremos a nuestro texto, dice el versículo 21. Pues aunque conocían a Dios. Aquí Pablo continúa con la segunda verdad acerca de la razón por la cual revela su ira contra toda impiedad. Es decir, lo que tenemos en el versículo 18.
La primera verdad la vimos la ocasión anterior y la identificamos con la palabra pues. Pues Dios se lo hizo evidente. ¿Y qué cosa hizo evidente? La verdad acerca de Dios que los hombres restringen con injusticia. Y es porque la restringen con injusticia que Dios revela su ira. Y ahora aquí tenemos este otro pues. Pues aunque conocían a Dios. ¿Y cómo conocían a Dios? Otra vez, por la revelación que Dios ha dejado manifestado por medio de la creación, en la cual dice, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Dios les reveló esto, entonces conocían de Dios. A lo mejor no en una manera salvífica, pero tenían un conocimiento de que hay un Dios, hay un Creador. Conocen la verdad acerca de Dios. Sin embargo, en su naturaleza corrupta, rechazan esto. Ahora, ¿quiénes son estos que conocían a Dios? Bueno, siguiendo la idea del pasaje, dice el versículo 16 que este evangelio que está comenzando a describir es tanto para el judío como para el griego. Esos son los gentiles. Y aquí abarca a todo el mundo. Y luego en el versículo 18 dice que es la injusticia de los hombres, es decir, de todos los hombres. Dios se ha revelado en forma general por medio de la creación a todo ser humano. No hay ningún humano que pueda ver la creación y no reconocer que hay un creador. Y por esta razón concluye el pasaje que ningún ser humano tiene excusa si es enviado al infierno porque prefirieron restringir la verdad con injusticia, aunque conocían a Dios. Y dice con injusticia, ni siquiera con lógica o con buena argumentación, no, dice con injusticia, adrede, a propósito. Entonces este pasaje y el resto del capítulo nos dice cómo es la respuesta del hombre al conocimiento que todos tienen acerca de quién es Dios. Bien, Dios revela su ira contra todos aquellos que tienen la verdad acerca de Dios y restringen esa verdad con injusticia. Pero segundo, Dios revela su ira contra aquellos que conocían a Dios, mas no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. Esto se puede ver de forma general como una rebelión contra Dios. Conocían a Dios y sabían que debe de ser honrado. Y sabían que debían darle gracias por habernos creado y por la creación que nos dio. Pero ni lo honraron ni le dieron gracias. Entonces tenemos aquí el punto inicial de la rebelión del hombre. Todos conocen de Dios, aunque ellos no tienen Biblias, pero conocen a Dios, al menos como hemos visto por la revelación general, saben quién es Dios, incluso como decíamos en la mañana, por sus conciencias, no tienen excusa. Ningún hombre. Todos pueden y conocen a Dios por medio de lo creado. Ha sido revelado por medio de lo creado. Por medio de lo creado podemos saber que hay un Dios y se puede conocer sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad. Ningún ser humano se puede esconder bajo la excusa de a mí nunca me hablaron de Dios. Sí sabían, pero no quisieron ver y no quisieron escuchar. Y por esto Pablo dice, pues aunque conocían a Dios, y lo hace aquí, voy a ser un poco técnico, con un aoristo participio con voz activa. Esto quiere decir que es una acción continua, puede ser incluso después de algo, pero que está sucediendo en el presente. Y este término nos habla de una certeza, es un conocimiento por experiencia. Sabían y conocían de Dios. Otra forma de verlo sería, después de haber conocido a Dios, y vemos entonces la respuesta. Después de haber conocido a Dios, no le honraron. Esto es, todos los hombres tienen y tendrán el conocimiento sin lugar a duda. ¿Y qué es lo que hace el hombre con este conocimiento? Con esta verdad acerca de Dios. Versículo 21 dice que no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces aquí tenemos dos aspectos de esta rebelión del hombre. El primero es que no lo honraron como Dios. Esto es, no le dieron la gloria que Él es digno de recibir. En su libre albedrío escogieron rehusar adorarlo.
rehusaron el honrarlo, se negaron a darle gloria. Ahora, ¿qué es lo que deberían adorar acerca de Dios? El conocimiento que ya tienen que Dios les ha hecho evidente. Otra vez, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, su belleza, su ingenio, su sabiduría, su omnipotencia, se pueden ver simplemente al ver este universo. Simplemente al ver la creación, el universo, no puedes evitar pensar lo grande y eterno que es Dios, lo majestuoso. ¿Cómo no darle gloria? Es el conocimiento suficiente para darle gloria a un ser así, a un Dios así. Pero aún así, sabiendo esto, no quieren honrarlo. A pesar de todo esto, escogen suprimir esta verdad con injusticia. Esto es una rebelión acerca de quién es Dios. El hombre se rebela contra Dios al no querer honrarlo como a Dios. Y esto es en sí suficiente para condenarlo. Porque fuimos creados para darle gloria a Dios. Cuando algo no cumple su función, ¿qué es lo que decimos? Está descompuesto. Si un abanico no echa aire, decimos que no sirve. Si una estufa no saca gas, decimos que no sirve. Entonces el hombre, al no cumplir su propósito y su función principal de honrar a Dios, no sirve. Todos y cada uno de nosotros ha roto el primer y más grande mandamiento. No honrar a Dios será lo que mayormente te mande al infierno. Pero también se revela contra Dios, en segundo lugar, por la ingratitud. Imagínate que tomas a un jovencito que no tiene absolutamente nada y lo adoptas y le provees comida, hogar, cama. Sin embargo, aún más le pagas sus estudios, lo apoyas por toda la universidad hasta que termine su carrera. Y por la ayuda que le brindaste, él termina siendo una gran persona, termina con un buen empleo, termina comprando una casa, termina teniendo una buena familia. Y todo eso fue por esa bondad y gracia que tú le mostraste. Si tú no hubieras ayudado, él no tuviera nada de esto. Ahora ponte a pensar que él nunca te agradeció y el momento que pudo se apartó de ti, a pesar de todo lo que hiciste por él. Y puedes ser arrogante y decir, no importa. Pero la verdad del asunto es que te calaría esa ingratitud. Te dolería. Te sentirías de alguna manera indignado. Porque la verdad del asunto es que no esperas que te pague, pero al menos esperarías que fuera agradecido. Y esa es la manera en la que el hombre trata a Dios. Todo lo que tenemos viene de Él. La vida viene de Él. El aire que respiras viene de Él. Él nos tejió en el vientre de nuestra madre. Si tienes salud, viene de Él. Si hay sol, el clima, viene de Él. Todo proviene de Él. El alimento, el agua, toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Dios. Dependemos de Dios para existir. Y el hombre tiene este conocimiento. Él sabe que le debe su existencia a Dios como un ser creado. Pablo de hecho les dice a los de Listra que Dios no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y alegría. Hechos 4:17. El hombre se beneficia de todo lo que Dios creó y sin embargo ni una sola vez le dan gracias. No porque no tengan el conocimiento, sino porque aceptan lo que Dios les da, pero solo para su propio bien. Y en rebelión a Dios, lo toma y no es agradecido. El hombre es un ingrato por naturaleza. El hombre es malagradecido con Dios porque está enojado con Dios. Es como un niño echado a perder, pensando que Dios le debe todo y que él no le debe nada a Dios. Y que Dios debería de darle todo por cuanto Él existe, simplemente. Cuando la realidad es que existe y continúa existiendo por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Esta rebelión ha llevado al hombre a un razonamiento necio, versículo 21. Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
El hombre tiene conocimiento de Dios, ha estudiado acerca de quién es Dios, lo ha considerado y sin embargo ha decidido rechazarlo totalmente. No acepta a Dios, no aprueba las cosas de Dios tal como ha sido revelado, así que lo hace a un lado, aún sabiendo la verdad, y lo pone en su propio concepto de quién debería ser Dios. Esa es la actitud del hombre hacia Dios. Así son algunos de ustedes hoy, y así éramos algunos de nosotros en algún punto. El hombre es el juez, y Dios es el objeto que se debe de examinar. Pongamos a Dios en el banquillo del tribunal, lo pone C.S. Lewis de esa manera. Y se ponen a deliberar los hombres. No está bien que Dios escoja a unos para salvación y a otros no. No es justo. No está bien que Dios tenga que enviar a personas al infierno. Él debería ser un Dios de amor. No está bien que Dios tome todas las decisiones. Nosotros deberíamos de tomar decisiones. Al cabo, nosotros somos los que vivimos aquí. No está bien que Dios diga esto, o que haga aquello, o que sea de esta manera. No está bien. El hombre natural no aprueba quién es Dios tal y como Él se ha revelado. En su lugar, piensan, y voy a usar palabras de Richard Dawkins, el Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más desagradable de toda la ficción. Celoso y orgulloso de Él, un fanático de control mezquino, injusto, implacable, un limpiador étnico vengativo y sanguinario, un matón misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalómano, sadomasoquista, caprichosamente malévolo. Esto resume el pensamiento del hombre natural. A esto ha llegado la mente humana. Esa es su conclusión irracional de quién es Dios. ¿Y qué vemos con estas palabras? Necedad, odio, irracionalidad. Es peor o más loco que ver a una hormiga levantar su patita contra un ser humano. Ven a la hormiga ahí. Esto es literalmente una guerra contra Dios. Es declararle la guerra al Dios creador todopoderoso. Y se preguntan, ¿por qué tienen que ir al infierno? La rebelión del hombre contra Dios lo ha llevado a cegarse a sí mismo. Lo ha llevado a un razonamiento ilógico y sin sentido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Si realmente te interesa la psicología, esto es psicología bíblica. ¿Quieres entender el psique humano? Escucha lo que Dios dice. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Esto es lo que tienes cuando rechazas a Dios. Y esto es tanto personalmente como socialmente. En cualquier lugar donde Dios es puesto a un lado, rechazado o ignorado, el hombre pierde enfoque con la realidad. Caen en el engaño, en una ilusión. Toda su visión es torcida y no pueden pensar claramente sobre la realidad. Y Pablo lo describe en 4 puntos. En primer lugar, nos dice que se hicieron vanos en sus razonamientos. Esto quiere decir sobre una actividad intelectual, su forma de pensar. Parece como que hay razón en sus palabras, pero no hay razón. Tanto es así que niegan la realidad. Digámoslo así. Es natural para el hombre tener que ir al baño. Es una necesidad. Imaginen que alguien te diga, no, yo no tengo que ir al baño. Pero te vas a enfermar, es lo natural, no te puedes aguantar. Y lo ven aguantarse con todas sus fuerzas, pero dice, no, estás mal. No hay tal cosa como ir al baño. Tú estás tonto por querer ir al baño. Así te educaron tus padres. No has razonado como yo. Así es el razonamiento de los ateos. Es fútil, vano, inútil, sin fruto. No importa cuánto se esfuercen en creer algo, la realidad es otra. En segundo lugar, dice que su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, el corazón nos habla de lo mismo, de la mente, de su razonamiento. Es el centro del control de la voluntad humana. ¿Qué pasa cuando quitas toda la luz de un cuarto que está oscuro? No hay luz. Quitas la luz, ya no hay luz, está todo oscuro, no puedes ver nada. Tocas algo y piensas que es otra cosa.
No hayas cómo moverte, no sabes si te vas a tropezar. Y eso ilustra el problema del hombre. Está espiritualmente ciego, está moralmente ciego, no puede dirigir su voluntad hacia las cosas de Dios, es incapaz de escoger el camino correcto, es incapaz de mirar a Dios por sí mismo. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Se entiende por medio de la luz, pero no puede porque su corazón está entenebrecido, no hay luz. Y lo dice nuevamente en Efesios 4:17, que el hombre no regenerado, aquellos que aún están en su naturaleza pecaminosa, andan en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Es una ceguera espiritual voluntaria. Elvis Carballosa comenta: la enemistad con Dios ha producido una regresión moral y espiritual en el hombre. El ser humano ha seguido los edictos de sus propios razonamientos y ha intentado conocer a Dios mediante la sabiduría en lugar de conocerlo por la fe. Están cegados totalmente ante todo lo espiritual y no puede de ninguna manera buscar a Dios. En tercer lugar, dice que profesando ser sabios, se volvieron necios. Su rebelión contra Dios lo ha dejado tan fuera de la realidad que ahora cree y abraza ideas tontas e ilógicas, filosofías huecas, sin fundamentos, sin razonamientos inútiles, y solo genera cosas perversas, y en su orgullo lo llama sabiduría. ¿No es lo que vemos con la sociedad hoy en día? La ideología de género, el ateísmo, la supuestamente llamada ciencia. Y la expresión aquí es fuerte. Una traducción literal sería: afirmando ser sabios, se volvieron estúpidos. Así es como se traduce. La comunidad científica, los más sabios del mundo, dicen que ya encontraron la explicación para el inicio de la vida en el planeta. Y lo llaman la realidad cuántica o el vacío cuántico. Y llegan a la necia conclusión de que nada fue algo muy complicado e interesante que dio inicio a la vida. Es chistoso que siempre tienen que tratar de explicar qué es la nada. Y es verdad, no tiene sentido lo que creen. Ellos afirman con toda certeza que el Big Bang creó todo. Oye, y les preguntas, oye, ¿y qué fue lo que explotó? Bueno, no sabemos con certeza, pero creemos que fue una singularidad. ¿Y qué es esa singularidad? Está interesante. Bueno, no sabemos, pero fue algo. Oye, entonces, ¿cuándo explotó? ¿Cuándo fue este Big Bang? Bueno, no sabemos, pero se estima, según una ciencia inexacta, hace 1.37 billones de años. Bueno, ¿y por qué explotó? No sabemos, pero así pasó porque el universo se está expandiendo. Ok, ¿y por qué no sabes nada? ¿Por qué no sabes nada de esto? Bueno, porque nosotros no estuvimos ahí para verlo. Toda esa estimación y modelos matemáticos. Y le tenemos que preguntar, ¿y si hubiera un testigo fiel, le creerías? Oh, por supuesto, pero nadie estuvo en el principio, no había vida en ese tiempo. Y sí hubo un testigo, el mismo creador. Él nos relató exactamente qué fue lo que pasó, pero no le quieren creer. Se volvieron necios. Simplemente lo hipócrita del razonamiento. Según la teoría de la evolución, una célula es considerada vida, una forma de vida, y en Marte, de hecho, si encuentran la célula, lo tratan como una vida. Hay vida en Marte porque hallamos una célula. Un feto aquí no es vida, es un caldo de células. ¿Pero no acabas de decir que una célula es vida? ¿No sería razonable decir entonces que un caldo de células es vida? Necios. Un ateo honesto escribió en una revista: rehúso creer en Dios,
Entonces, ¿qué otra alternativa tengo sino la evolución? Quita a Dios y solo te queda un montón de tonterías sin sentido. Pero mejor creer esas tonterías sin sentido que creer en Dios. Comenta también Elvis Carballosa. El colmo de la estupidez humana es rehusar dar gloria a Dios. Y eso es lo que Pablo está concluyendo. No le honraron como a Dios, no le dieron gracias, sus razonamientos se volvieron vanos, su corazón fue entenebrecido, y ellos, creyéndose sabios, se hicieron necios. Y todo porque cambiaron la gloria de Dios. Cuarto lugar, cuarto punto. Su rebelión contra Dios no solo los llevó a la necedad, pero esa necedad los llevó a la idolatría, versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre, sabiendo quién es Dios, toma la decisión no solo de rechazarlo, sino de rebajarlo a una criatura, de hacerlo semejante a algo que ellos pueden dominar. Y dice aquí la palabra cambiaron. La palabra quiere decir literalmente cambiar una cosa por otra. Es un intercambio. Es decir, no solo quitaron el darle la gloria a Dios, sino que pusieron algo en su lugar. Eso es odio. Eso es rebelión. Si no crees en Dios, no le das gloria. Pero poner algo en su lugar es literalmente odio. Por eso también nos dice que el hombre debe adorar algo. Nos dice que debe darle gloria a algo. No le dieron gloria a Dios como al Creador, pero le dan gloria al Big Bang, o le dan gloria al proceso de la evolución. ¿Y qué hay de las otras religiones? No solo los ateos, también los religiosos caen en lo mismo, y la misma idea aplica para ellos. Porque creen en Dios, tienen fe, son religiosos, dan su vida por su religión, pero no es el Dios de la Biblia. Es otro Dios que vieron, les gustó, o a lo mejor crearon un Dios que puede ser del agrado humano, y cuando escuchan el Dios de la Biblia, el Dios que se ha revelado en la creación, no lo pueden aceptar, no lo pueden creer, lo rechazan totalmente porque están cómodos con el Dios que crearon a su imagen. El hombre es religioso por naturaleza. Por más que intentan detener la verdad con injusticia y tener razonamientos inútiles y ser necios, aún con todo el hombre por su conciencia sabe que Dios existe. Tantas religiones, tantos dioses no aparecieron de la nada o porque sí. Todas las 4.200 religiones del mundo aproximadamente, que son más del 75% de la población mundial. Y esto es porque el hombre necesita adorar algo. Con tal de rechazar a Dios, han creado sus propios dioses y han creado sus propias religiones. Así de necio es la idolatría, y todo porque sus razonamientos están apartados de la realidad por su rebelión contra Dios. Un Dios, dice Pablo, cuya gloria es incorruptible. Y su gloria es incorruptible porque Él es inmutable y Él no cambia. Y Él no es corruptible como el hombre, Él es santo y Él es perfecto. No se puede corrompir, su gloria es incorruptible. Y esta gloria incorruptible la cambiaron por algo incorruptible. ¿Por qué? Porque como el hombre está corrupto en sus pecados, Él puede moldear lo que Él crea a su imagen, que sea corruptible. Pero lo corruptible no lo puede cambiar. Entonces tendría que cambiar Él. Y por lo tanto hace ese intercambio. Y es interesante la lista que nos da aquí. Lo cambiaron por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Veamos la lista rápidamente del último al primero. La palabra para reptiles es cualquier animal que se arrastra. Puede incluir serpientes, insectos. Los egipcios adoran, entre muchas otras cosas, al escarabajo. Los filisteos adoraban las moscas. Los sirios adoraban las serpientes. Luego también menciona cuadrúpedos. Los egipcios también adoraban a los toros, los gatos y a los chacales. Los hindús adoran a las vacas, las tratan como Dios. Los israelitas, cuando Moisés subió al monte Sinaí, ¿qué es lo que hacen? Comenzaron a adorar a un becerro de oro, un cuadrúpedo.
Otras culturas adoran elefantes, perros. Los egipcios también tenían un dios cocodrilo y creó otro, un hipopótamo. Cuadrúpedos. Y también menciona aves. Muchos de los nativos de América, de los indios y de los mayas, adoraban las aves. Quetzalcóatl era un tipo de dragón, era una deidad azteca, una serpiente emplumada que los mayas llamaban Kukulcán. Uno de los ídolos de Roma era el águila. Realmente no hay fin para la cantidad de animales a los cuales se han adorado como deidades. Y para terminar la lista, el primero que Pablo describe es el hombre. Nimrod, en la escritura, en Génesis, fue adorado como un dios, como un poderoso en la tierra. Este fue el primer gran tirano conocido. Solo su nombre en hebreo, Nimrod, significa rebelémonos. Hagamos rebelión. ¿Contra quién? Los griegos tienen a Zeus, a Hércules, entre muchos otros. Los católicos romanos tienen a sus santos a los cuales adoran. María incluso la han hecho parte de esa adoración. César del Imperio Romano era adorado como Dios. Él exigía que se le adorara como Dios. Igual podemos seguir y seguir y seguir con las listas de dioses, de estatuas, de ídolos. Juan Calvino le dio en el clavo cuando escribió: la naturaleza del hombre, por así decirlo, es una fábrica perpetua de ídolos. La mente del hombre, llena de orgullo y audacia, se atreve a imaginar un Dios según su propia capacidad. A medida que avanza lentamente, ciertamente abrumado por la ignorancia más burda, concibe una irrealidad y una apariencia vacía como Dios. El hombre, por su necedad, se ha dado a la tarea de crear ídolos en semejanza de hombres, de reptiles, de aves, de cuadrúpedos, de árboles, de todo lo creado. Todo lo creado es potencialmente un ídolo si tienes imaginación. Esa imaginación que Dios te dio para darle gloria, la usan para robarle la gloria. Y todo eso que el hombre inventa como ídolo es para adorarlo. Adoran lo que ellos mismos crearon. Necios. Es el colmo de la necedad. Toman lo que es de Dios y lo hacen suyo y lo cambian a imagen de la creación y lo adoran. No reconocen su dependencia de Dios, sino que al contrario, buscan o ser su propio Dios o hacer un Dios a su imagen. Verán, fuimos creados para adorar. Fuimos creados para darle gloria a Dios. Necesitamos adorar algo. Es nuestra naturaleza como seres creados. No hay escapatoria. Tú tienes un Dios. Falso e inútil, pero tienes un Dios. Y la realidad es que no quieren adorar al único Dios verdadero, quien es digno de toda gloria, honra y honor. Entonces, como quieren honrar al único Dios, algo tiene que tomar su lugar. Y esto es la idolatría. Puedes pensar a lo mejor que tú no adoras aves, tú no adoras reptiles, tú no adoras hombres, pero la idolatría es cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Tus hijos pueden ser tu ídolo, tu esposo puede ser tu ídolo, tu dispositivo puede ser tu ídolo. Cualquier cosa de la creación que toma el lugar de Dios es un ídolo. Alguien dijo una vez: si alguien escribiera la historia de tu vida, ¿cuál sería lo principal que dirían de ti por lo que realmente viviste? ¿Cuál sería el tema central por lo que tú viviste? Esa es una pregunta reveladora, porque responder eso determina qué o quién es tu Dios. Y solo el único y verdadero Dios debe de ser el objetivo de nuestra adoración religiosa, y Él debe ser el objetivo supremo de nuestro amor y devoción leal. Ningún otro ser, ninguna otra cosa creada en el universo entero es digno de eso. Razonamientos vanos, corazón entenebrecido, necios e idólatras. Así es el hombre. Entonces, todo esto es la depravidad del hombre. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? ¿Cuál es la consecuencia de la depravidad del hombre? Que Dios los entregó a más perdición. Versículo 24. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
forma en la que la ira de Dios se revela. Ellos niegan a Dios, lo rechazan y Dios en su ira los abandona, los entrega a sus propios deseos pecaminosos y autodestructivos. Ahora, esto para nada da indicios de que Dios los entrega para que pequen. Dice claramente que Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones. Sus corazones ya eran perversos y no pueden entender. Los llevan por caminos de perdición. Dios solo los está entregando a estos deseos pecaminosos que ya estaban en el corazón del hombre. Es decir, esos deseos del corazón que nos dice Génesis 6:5 son solo de continuo al mal, continúan su flujo normal sin ser refrenados. Esto es que Dios quita su gracia restrictiva. Esa gracia que hace que los hombres refrenen su maldad. Y esto es gracia común. Dios en su gracia común, Él restringe la maldad de los hombres para que no sean lo peor que pueden ser. Entonces entregarlo no es más que Dios quitando los seguros del corazón y lo deja fluir como naturalmente es. Deja que los deseos pecaminosos del corazón salgan sin freno. Dios, en su maravillosa gracia, pone ciertos candados, pone paredes, pone frenos, pone cadenas, como quieras mirarlo. Dios restringe la maldad del hombre. Y si Dios quitara realmente toda esa gracia restrictiva del corazón del hombre, este mundo sería como un infierno en vida. Esto es una frase similar y yo creo que se acordarán de esa frase. Dios endureció el corazón de Faraón. Dios no endureció el corazón literalmente. Dios no lo hizo más malo de lo que ya era. Esta frase indica que Dios fue removiendo su gracia restrictiva, ese freno que tenía sobre Faraón, para dejar que su corazón se endureciera solo y se hiciera como de piedra, como realmente es. Dios hace esto, restringe en su gracia la maldad del hombre. Sin embargo, como castigo en su ira, Dios los entrega a sus propios deseos para que vivan un poco del infierno que merecen. En otras palabras, Dios castiga el pecado, ya sea en una sociedad o en individuos, al entregarlos a más pecado. Ellos no quieren tener nada que ver con Dios, así que Dios comienza gradualmente a dejarlos a su camino natural que el corazón pervertido del hombre los debe llevar. Y la primera señal que vemos de este abandono divino es la inmoralidad. Ahora, esta inmoralidad dice que es una impureza en la lujuria de sus corazones. Está hablando de deseos malignos y perversos. Entonces, esa lujuria puede ser cualquier deseo pecaminoso fuerte. Lo que nos da una idea de lo que se está refiriendo específicamente es la siguiente parte. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y esto se refiere a la inmoralidad sexual. Y esto es lo que vemos con cualquier sociedad que abandona a Dios. Abandonan a Dios y Dios los abandona a una inmoralidad sexual. Pornografía, fornicación, adulterio, promiscuidad sexual. Todo a la orden del día. Y cada vez más se vuelve una libertad. Se hace cada vez más permisivo. Vivimos en una época donde las generaciones están cada vez más obsesionadas con el sexo ilícito. Y eso trae consecuencias. Ahora, ¿qué pasa con la inmoralidad sexual? ¿Cómo es esto un castigo? Bueno, vemos en la sociedad embarazos no deseados, enfermedades venéreas que antes ni sabían que existían, desamores a muy temprana edad, niñas de 10 años cantando canciones como si su corazón estuviera destrozado. Se pierde o se desprecia lo que es el concepto del matrimonio, que lleva a una mala formación de los hijos, familias rotas, una degradación de la sociedad. Pero no acaba ahí. Estas pasiones cada vez son más y más desenfrenadas. Si yo tengo libertad sexual, entonces puedo elegir con quién o qué tengo sexo. Y de ahí nacen la zoofilia, sexo con animales, necrofilia, sexo con los muertos, parafilia, sexo con la tierra y las plantas, mecafilia, si no lo sabía, sexo con las máquinas y con los carros, pedofilia, sexo con niños.
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto es lo que estamos viendo hoy. Todo esto es el juicio de Dios sobre este pecado de la idolatría. Porque como abandonaron a Dios e intercambiaron su gloria, quien es digno de recibirla, por la gloria del Creador, Dios los abandona a una mayor autodestrucción. Para terminar, tenemos la conclusión de Pablo en este pensamiento. Versículo 25. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Esto toma del versículo 18, donde dice que el hombre restringe la verdad con injusticia. Esto es, que intercambian la verdad de Dios por la mentira. Dios los entregó a la impureza de la lujuria porque ellos restringen la verdad con injusticia. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Porque no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Por todo esto, Dios los entregó a más depravación. Y esto une con el versículo 18. Esto es la ira de Dios que se revela contra toda impiedad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y por esto Dios, en el versículo 24, los entregó. Y luego Dios los entregó en el versículo 26. Y luego Dios los entregó en el versículo 28. Esto es la progresión del pasaje. Dios se ha revelado a todos los hombres. Hay una verdad que se les ha hecho evidente. Y el hombre en rebelión rechaza a Dios como Él ha sido revelado en la creación. Después tenemos la supresión de la verdad, el rechazo de esa revelación que la suprime con injusticia. Después hay una racionalización perversa de la verdad. Toman la verdad de Dios y la ponen de al lado y mejor crean una mejor verdad para ellos con necedad bajo sus propios razonamientos y especulaciones de lo que ellos pueden observar, y en su orgullo a eso le llaman sabiduría. Entonces, por todo esto, la ira de Dios se revela, y la forma en la que esa ira se revela, en primer lugar, es que Dios los entrega a la impureza, a la lujuria de sus corazones. La siguiente ocasión veremos cómo la ira de Dios se revela también en Dios entregándolos a pasiones degradantes, esto es homosexualismo. Y después veremos que la ira de Dios se revela también en que Dios los entregó a una mente depravada. Ahora pueden tener una mejor idea de por qué es la urgencia de predicar el Evangelio. ¿Por qué Pablo tenía este gran deseo de predicarles el Evangelio a ellos en Roma y a otros también? Porque esa es la naturaleza del hombre. Odiar a Dios, no aceptar sus mandamientos, no darle su debida gloria y honor, ser malagradecidos, se apartaron de la realidad y prefirieron entregar su razonamiento a la vanidad y a la destrucción. Su corazón entrenebrecido, oscuro por su propio pecado y por su propio amor a su pecado, y Dios no los dejó así, sino que por consecuencia de su depravación, Dios los entregó a una inmoralidad sexual. Jesús lo dice claramente en Juan capítulo 3, versículos 19 al 20. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Y ese es el problema del hombre. Odia a Dios y ama su pecado. Él ama la oscuridad, él ama su maldad. Pero también vemos algo aquí. Pablo dice que intercambiaron la gloria del Creador. Y aquí vemos una espontánea adoración de Pablo, haciéndonos ver a nosotros que Dios es bendito por sí mismo. En medio de todas estas malas noticias, salta en alabanza para Dios. Y para esto parece como que no encaja aquí. Pablo está dando malas y malas y malas noticias y de repente saca esto. Y parece como que no tuviera lugar, pero hay un pensamiento positivo que se está escapando de su mente. Un comentarista dice aquí que Pablo está tomando un aire. Antes de ahogarse en la depresión y todos estos pensamientos de la perversión del hombre, simplemente salta, toma una bocanada de aire para adorar a Dios, para después continuar.
Y lo hace por recordar que Él es el Creador y por lo tanto Él es en sí mismo bendito. ¿Y por qué es en sí mismo? Él es bendito por quien Él es. Sin importar lo que el hombre haga o piense, Dios es bendito. Nada ni nadie puede cambiar esa realidad de Dios. Y con esa sencilla pero hermosa adoración, Pablo nos recuerda de la verdad de Dios, de la gloria de Dios, de la cual es digno. La victoria final de sus propósitos eternos, el ser bendito, es independiente de la valoración y aprobación del hombre. Aún el hombre en su rebelión no puede cambiar quién es Dios. Él fue, Él es y seguirá siendo bendito por los siglos. Amén. Dios no es afectado de ninguna manera por la rebelión y el pecado del hombre. Dios no necesita la adoración del hombre para ser glorioso y tener gloria. Dios no necesita la aprobación del hombre para ser bendito. Y si tú eres cristiano hoy, no puedes evitar decir junto con Pablo, amén. Dios, el Creador, es bendito, amén. Pero eso es porque Dios te amó primero. Y ahora tú le amas. Has experimentado su bondad, has experimentado su gracia salvadora por medio de su revelación especial. Él te ha llamado por su Hijo Jesucristo, quien ahora es tu Señor. Y ahora como hijo de Dios, nada te da más placer que ver que a Dios se le dé su lugar correcto y la adoración correcta. Pero para ti, que no conoces el amor de Dios, esta exaltación de ser bendito en sí mismo no es bonito. No es un pensamiento agradable para ti. No puedes decir amén a eso, porque eso iría en contra de tus planes de querer quitar a Dios de tu camino y de tu vida. Porque tú eres la persona que se describe aquí, un idólatra. Has cambiado la gloria del Creador por algo en tu vida. Pero déjame decirte que a pesar de que la gracia restrictiva de Dios está refrenando ahorita mismo tu maldad, tal vez a lo mejor porque vengas cada domingo a la iglesia, a lo mejor porque tus papás son creyentes, sin embargo, la ira de Dios aún está sobre ti. Y la única manera en la que puedes ser salvo de esa ira es por medio de aceptar a Cristo como tu Salvador y reconocer que Él en la cruz se bebió tu infierno. Él se bebió la ira de Dios que estaba sobre ti, para que tú ya no tengas esa ira, sino que tengas el amor y la misericordia de Dios. No dejes pasar más tiempo, porque la ira de Dios aún se revela contra toda impiedad y injusticia aún hoy. Arrepiéntete hoy y confía en Jesucristo. No hay otra forma de escapar de la ira de Dios. La única salvación de esa ira es Jesucristo. Y si confías en Él, Él te salvará y Él te dará una nueva vida. Y entonces, y solo entonces, desearás como nosotros, los que creemos, darle gloria, darle honra a Dios. Cristo es bendito en sí mismo por los siglos. Amén. Amén. Padre Dios bendito, te damos toda gloria, toda honra, tú eres digno de recibirla. Te damos gracias porque tú nos muestras nuestra condición, cómo nomás adorarte y darte gloria por cómo éramos nosotros y por lo que has hecho en tu Hijo Jesucristo. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos por quien tú eres y por lo que tú has hecho en Jesucristo. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz, tomando todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, todo lo que nuestra depravación ha generado. Cristo lo tomó por nosotros para darnos su justicia perfecta. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Y gracias por hacernos ver por medio de tu palabra que tú no ocultas el pecado del hombre. Tú lo revelas y nos muestras la condición de pecadores que tenemos. Haznos ver aún el pecado que está en nosotros. Haznos ver, como dice el salmista, el pecado que está escondido, que no podemos ver. Ayúdanos a ver nuestro pecado y arrepentirnos y a seguir creciendo en gracia y a seguir creciendo en sabiduría y a seguir creciendo a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Sigue transformando tu iglesia. Ponemos en tus manos.